llenas más con tu palabra. Gracias que tu palabra nos sustenta, Señor. Oh, Señor Jesús, te amamos y te bendecimos esta tarde por el cuidado que has tenido para con nosotras. Señor Amén. Jesús, siempre oramos por las hermanas, por sus hijos, Señor. Oh, Señor Jesús, amén. Amén. Aleluya. Ahora vamos a compartir. Ya estamos sobre las 5:17. Entonces, para poder avanzar un poco y poder aprender. Yo recuerdo que tocamos el día 1 de esta palabra santa. No sé si estamos en lo correcto o ya avanzamos en el día 2. Porque aquí está. Y aquí fue donde me recordé cómo es que se llamaba la mamá de Timoteo, ¿eh? Pero como con varias gentes a veces leo lo mismo. Entonces, la verdad, yo creo que fue el día 1 que leímos con ustedes, pero si alguien se acuerda diferente, que hablábamos, digamos, donde la importancia... Ah, no, yo creo que ya vimos esto ustedes. El día 2 ya lo leímos. ¿Verdad que sí? Vaya, Sí. gracias. Entonces vámonos al día 13. Sí, ahorita me estaba acordando. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta lectura. Ya saben ustedes cómo le hacemos. Si alguna me ayuda a leer y luego ahí vamos leyendo juntos y luego ya pues compartimos un poco. Amén. Primero de Samuel 3, 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión. Con frecuencia Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si leemos la Biblia cuidadosamente, vamos a descubrir un hecho palpable. No es fácil encontrar un caso que muestre que Dios llamó a una persona anciana para hacer algo nuevo o de gran trascendencia. Esto quizás desanime a los hermanos y hermanas mayores, pero es un hecho innegable. En realidad, no encontramos ni una sola ocasión en que Dios llamara a una persona de edad avanzada para hacer algo nuevo. Aparentemente, Moisés recibió el llamado de Dios cuando tenía 80 años, pero al leer la Biblia minuciosamente nos daremos cuenta de que en realidad la primera vez que él recibió el llamado de Dios no fue cuando tenía 80 años de edad, sino cuando él todavía era joven. El llamado de Dios principió en él. Ya sea que leamos acerca de Josué, Caleb, Samuel o David en el Antiguo Testamento, o acerca de los 12 discípulos que el Señor Jesús llamó en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que ninguno de ellos era de edad avanzada cuando el Señor los llamó por primera vez. De hecho, es difícil encontrar un buen ejemplo que muestre que el Señor llamara a un hombre de edad avanzada para que emprendiera algo nuevo e importante. Esto es verdad, no solo en la Biblia, sino en toda la historia de la iglesia. Podríamos decir que casi todos aquellos que Dios usó para comenzar algo nuevo o que Él escogió para cambiar la era eran jóvenes. Amén. Quisiera darles un testimonio. Hace 30 años, la obra que el Señor llevaba a cabo en China tuvo un nuevo comienzo. Ay, me perdí. Ahí está. En aquel entonces Dios no llamó, gracias a ninguna persona de edad avanzada.
Todos aquellos que hoy tienen alrededor de 50 años y que se han mantenido firmes. Permíteme, solo vamos a ver esta cosa. Muy bien. Firmes. Ajá, está firmes. Firmes, sirviendo al Señor. Hoy eran jóvenes, quienes hace 30 años tenían alrededor de 20 años. Ellos fueron levantados por el Señor en las escuelas para esta nueva obra. Hermanos y hermanas, si ustedes ven esto, van a atesorar, van a atesorar a los jóvenes delante de Dios. Además, casi toda la obra a la cual Dios llamó, además casi toda la obra a la cual Dios llamó a personas jóvenes era una obra que cambió la era. Dios llamó a Moisés para cambiar la era y llamó a Josué para cambiar otra era. Obviamente, el llamamiento que Samuel recibió cambió la era. La integridad de la profecía, así como el sacerdocio y el reinado, dependían del joven Samuel. Él fue uno de los que verdaderamente cambió la era. David también fue uno que cambió la era. Además, podemos ver que Daniel y sus 3 amigos eran jóvenes entre el pueblo en cautividad. A través de ellos, Dios cambió esa era del cautiverio. Luego, en el Nuevo Testamento, el primero que surgió fue Juan el Bautista. Sabemos que él fue un joven llamado por Dios, pues Dios lo usó en esa época para cambiar la era. Más adelante, podemos ver a Pablo, que fue un apóstol especialmente usado por Dios. La Biblia dice que él era un joven cuando el Señor lo visitó, en Hechos 7:58. Todos reconocemos que Pablo fue un hombre que cambió la era. No me atrevería a exagerar en cuanto a esto, pero mi sentir es que la obra que el Señor comenzó, miren esto, comenzó entre nosotros en el Oriente hace 30 años, contenía en gran manera el elemento y la naturaleza de una obra que cambia la era. Dios siempre llama a jóvenes para llevar a cabo obras de grandes consecuencias. Queda un pedacito, Carmelina, si lo quieres leer tú. Quisiera decirles, hermanos y hermanas, que debido a que vimos esto, hemos puesto mucha atención durante los últimos 20 años a la obra con los jóvenes. Con esto no quiere decir que el alma de un joven valga más que el alma de 2 personas de edad avanzada. No es esto lo que yo quiero decir, pero sí digo que si una persona ha de ser útil en las manos del Señor, o si tendrá un futuro en la obra de Dios, es menester que el Señor lo cautive cuando todavía es joven. Esto es obvio. Amén. Muy bien. Amén. Pues ya leímos esta pequeña lectura, como hacemos todos los días que nos juntamos, y les pregunto, ¿qué han recibido? ¿Qué quisieran compartir? Hoy estamos poquitos, así que tenemos un poco más tiempo para hacer comentarios y preguntas, si fuera el caso. Solo quisiera volver a leer antes las citas para que miremos en primero de Samuel 3, 1 y 4. Y qué bueno que leíste, Carolina, primero. Recordemos que estos libros son eso, libros. Entonces no es primera de Samuel, sino primer libro de Samuel, primero de Samuel 3, 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Maravilloso, pero esta es una palabra clave, ¿verdad? El joven. Y luego aquí, que Jehová llamó, ¿verdad? Y Jehová llamó a un, ahí no puedo subrayarlo, a un joven.
Luego en segunda, ahí sí es segunda, porque es una carta. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero aquí donde da la palabra joven, bueno, Timoteo era un joven. Y Pablo le estaba hablando de parte de Dios a un joven. Entonces quería mencionar nada más esto acerca de estas citas. Pero ahora pues les dejo el micrófono a ustedes. ¿Quién quisiera comentar? ¿Podrías bajar el del versículo, el primerito que se leyó? Me gusta este versículo porque dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Me gusta el versículo porque si nos damos cuenta, podríamos adoptar este versículo a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que no hay visión, no hay mucha visión en cuanto al ministerio o en cuanto al Señor, pero sigue diciendo el versículo, Jehová llamó a Samuel. Y le estábamos viendo ahí en la lectura lo importante que son los jóvenes. Sí. Porque cada vez que el Señor ha cambiado la era, ha necesitado de jóvenes. Sí. Y el hermano decía ahí que no debemos de menospreciar a los hermanos que son mayores, pero sí se veían varios ejemplos ahí de que cuando el Señor ha cambiado la era, ha necesitado de jóvenes. Y eso es bien, bien importante porque lo relaciono con lo que dice el versículo, ¿verdad? Que no había visión con frecuencia. Y considero que muchos de los que ya estamos mayorcitos, pues tenemos diferentes ocupaciones. Y eso de alguna manera, pues no ayuda, ¿verdad? A que nosotros, pues estamos ocupados prácticamente, a diferencia de los jóvenes, que ellos, pues sí, tienen cosas que hacer, ¿verdad? Como estudiar, etcétera, pero no están tan ocupados en tantas cosas como nosotros. Y en la parte, casi al final, me gustaba una palabra, solo quiero ver si la puedo, yo creo que sí lo puedo mover. No sé si lo puedes mover a lo último que leímos, José. Lo que leyó Carmelina es este último párrafo. Ajá. Te voy a ver. Es que aquí no se puede ver bien. Gracias. Lo leo. Ya lo tenés. Sí, ya. Donde dice, pero si digo que si una persona ha de ser útil en las manos del Señor, o si tendrá un futuro en la obra de Dios, es menester que el Señor lo cautive cuando todavía es joven. Exacto. Y esa palabra me gustó porque nuestros jóvenes en las manos del Señor son útiles, ¿verdad? Pero ¿cómo son útiles? Si de alguna manera son cautivados cuando ellos aún ahorita, bueno, son jóvenes prácticamente. Entonces esa palabra me gustó, útil, ¿verdad? En cuanto a cómo nosotros podemos ver a los jóvenes, porque muchas veces se menosprecia, ¿verdad? Porque tenemos el concepto de que los jóvenes, por ser jóvenes, no tienen experiencia, pues no saben, no conocen, y en cierta parte quizá pueda ser así, pero esa palabra me gustó, útil, porque dice aquí que una persona, lo vuelvo a leer, se volvió a mover, gracias, dice, gracias, dice, si tendrá un futuro, no es esto lo que yo quiero decir, pero si digo que si una persona debe ser útil en las manos del Señor, o si tendrá un futuro en la obra de Dios, es menester que el Señor lo cautive cuando todavía es joven. Entonces, alabado sea el Señor por nuestros jóvenes, que el Señor los cautive en esta edad para que ellos puedan ser útiles en la obra del Señor. Amén. Amén. Excelente.
Carmelino, y si no hay chance, ¿verdad? Solo somos nosotros. Estamos viendo que cuán preciosos son los jóvenes, va, para el Señor. Y ahí dice de que el Señor siempre llama a personas jóvenes para cambiar la era, ¿va? Y yo creo que es porque un joven tiene más energía, Ruth decía, ¿va? Que no tiene muchas cosas que hacer como uno, pero bien, a veces sí tienen muchas cosas que hacer, pero tienen más energía. Y yo creo que cuando son más jóvenes, y si el Señor los cautiva desde jóvenes, va, ellos ponen todo su amor y todas sus energías en el Señor. Es por eso que el Señor llama a personas jóvenes para cambiar la era. Y aquí decía, va, que Moisés aparentemente recibió el llamado cuando tenía 80 años, pero dice que si leemos minuciosamente la Biblia nos daremos cuenta que en realidad la primera vez que Moisés recibió el llamado fue más joven, ¿va? Pero yo les decía a mis hijas que me estaban diciendo 80 años teníamos, y le digo yo, pero en aquel tiempo eran jóvenes a esa edad porque vivían, ¿y cuánto tiempo va? Ahora nosotros a los 80 años ya no podemos a veces ni caminar. Si es que el Señor nos hace llegar a esa edad, ¿va? Pero el Señor necesita a los jóvenes. Y dice aquí, ¿verdad?, que nosotros como personas ya mayores no debemos de desanimarnos, ¿va? Pero aún así el hecho de que nosotros guiemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que amen al Señor y a que, o sea, tenemos algo ahí que trabajar en ellos, ¿va? Por lo menos el orar por nuestros jóvenes. Nosotros como hermanas, dice otra palabra, ¿va? De que nuestro ministerio más importante es la oración. Amén. Entonces, en nuestro corazón y en nuestras oraciones siempre deben de estar los jóvenes para que el Señor los cautive y pueda el Señor cambiar esta era a través de ellos, ¿va? Qué maravilloso es. Yo me imagino a mis hijas, ¿va? Que sirviéndole al Señor, que ellas no se me desvíen, ¿va? Que no se vayan tras otras cosas vanas. Y yo, aunque ahorita solo me lo puedo imaginar, ¿va? Pero yo me gozo de eso. Y como yo creo que ya les había contado que Melody tiene en su corazón el irse, va, al entrenamiento de tiempo completo. Amén. Y aún digo yo, aunque me sienta triste porque se me va a ir 2 años, pero qué maravilloso es de que ella se vaya, va a servir al Señor, a entregarle su vida al Señor. Esto es lo más precioso que una madre puede ver, pienso yo. Yo pienso en los hermanos que todos sus hijos se le han ido al entrenamiento y están sirviendo al Señor. Es lo más precioso que uno puede ver en ese tiempo, ¿va? Porque tanta cosa que se mira con los jóvenes. Entonces, yo creo que debemos de valorar más a los jóvenes y como les decía, nosotros como hermanas va a seguir orando para que el Señor motive a los que, aún a los que se han retirado. Y hoy tuve la visita de Kevin y me estaba diciendo que en sus tiempos libres, porque dice que Irene ya no está trabajando, ¿va? Por su problema del corazón, que la están cuidando.
pero me decía, en los tiempos libres leemos la Biblia, me decía, Ujú. y nos ponemos a platicar ahí. Ah, qué bueno, le digo yo, qué bueno que estés leyendo la Biblia. Y me recordaba, ¿va? De que él desde chiquito ha estado en las reuniones y que tal vez ahorita se ha retirado, ¿va? Pero hay que seguir orando para que el Señor cautive a estos jóvenes que se han alejado. Amén. Amén, hermana, gracias. Pues amén, excelente, gracias por compartir especialmente las experiencias que cada quien pasa y bueno, entremos en esto, vamos a ir leyendo un poco y comentando, tenemos unos buenos minutos todavía para hacerlo. Si hay alguna duda o inquietud o comentario, por favor solo abren su micrófono y pues lo pueden hacer. Entonces, quisiera mencionar varias cosas de estos versículos. Primero, Dios siempre quiere hacer cosas que cambien la era. Tal vez a veces puedan ser situaciones meramente locales o aún familiares, pero miren esto que sucede aquí con Samuel y con Timoteo. Entonces, en el tiempo que nació Samuel, miren cómo eran esos tiempos, escaseaba la palabra de Jehová. Tampoco había visión, ¿verdad? Entonces, dentro de esa situación, Dios necesitaba a alguien. ¿Y a quién usó? A Samuel. Pero recuerden ustedes que vimos la otra noche en la reunión de oración que leímos un poco, se recuerdan que vimos un poco acerca de la oración de Ana. Miren, en este pequeño cuadro, no solo está involucrado Samuel por ser un pequeño, sino también Ana, la mamá. Especialmente también en el caso de Timoteo, podemos recordar los versículos que vimos hace algunos días, donde se menciona a Loida y a Eunice. Así que en todo esto, ustedes como mamás y en mi caso como papá, nosotros jugamos un papel muy importante para que nuestros hijos tengan ese llamamiento, para que nuestros hijos sean aquellos que logren oír la voz de Dios a la edad que tienen. ¿Ya? Entonces, sí es bueno, como decía Carmelina, que estemos orando por nuestras hijas, por nuestros hijos todo el tiempo, y eso hace mucho. Pero también tenemos que cooperar con el Señor, ¿verdad? En llevarlas al Señor, especialmente una cosa que hace más que cualquier cosa que podamos hacer es el ejemplo. Yo no les digo, pórtense bien, sujétense a sus esposos. Eso es, como decía, las últimas tres palabras de esta lectura dice, esto es obvio. Sin embargo, a donde yo quiero ir es que ellos y ellas nos vean a nosotros orar, que nos vean a nosotros leer su palabra. Eso va a hacer muchísimo. Eso va a ser muchísimo. Hay más cosas con las que podemos cooperar con el Señor hacia nuestros hijos. Sin embargo, este es un asunto muy importante, ¿verdad? Que siempre están los papás. Entonces, detrás de Samuel, ¿quién estaba? Ana. Mi papá decía Anna, algo que tenía en la versión antigua tiene 2 N's, pero siempre pensemos en esto. Detrás de un hijo, de un jovencito, está su mamá. Así que cuando pues el paso aunque triste, pero glorioso de que Melody vaya al entrenamiento, detrás de Melody, ¿quién ha estado? Ahí está su mamá y ahí está su papá. Entonces, es importante que observemos este detalle. Detrás de cada uno de estos personajes, detrás de cada uno de estos jóvenes que cambiaron la era, siempre van a estar sus papás. Ahora miren el caso de Timoteo. Dice, lo que has oído de mí, mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quisiera mencionar la tarea que le está dejando Pablo al joven Timoteo. Miren, le está diciendo, miren lo que has oído de mí en frente de la gente. Esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. A él, Pablo está diciéndole a Timoteo que tiene que agarrar hermanos y probablemente mayores que él. Miren la gran responsabilidad que le da a un joven, pero un joven que fue formado por su mamá y por su abuela. Así que detrás de todo este Timoteo, que podemos decir que es maravilloso, qué buen joven, qué buen hombre, ahí detrás está una mamá y detrás está una abuela.
Esto es maravilloso, esto es bien interesante, porque tenemos algunos Timoteos o Timoteas en nuestra casa, entonces necesitamos infundir algo en ellas. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí ya en la lectura de esta. Dice, si leemos descubrir un hecho palpable, dice, no es fácil encontrar un caso que muestre que Dios llamó a una persona anciana para hacer algo nuevo o de gran trascendencia. Es muy raro, ¿verdad? Es muy raro, pero como explicó Carmelina muy acertadamente, para que tengamos una idea, en los tiempos estos bíblicos y la gente vivía mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años vivían, pero conforme el tiempo ha ido pasando, y bueno, y después del diluvio, pues se le acortó la edad a los hombres y a las mujeres también, y pues así conforme va el tiempo, cada vez vivimos menos. La gente muere más joven cada vez. Los bisabuelitos que de 90, que de 100 años, hay de los abuelos de 70 para arriba ya están haciendo horas extras. Y así como nosotros, Dios santo, ¿verdad? Ya a los 40, 50 nos vamos a morir. Entonces cada vez vive menos la gente. Pero volviendo a este asunto, Dios siempre llama a jóvenes. Entonces, el hermano aquí nos habla de los diferentes llamamientos de algunas personas. Entonces, Moisés fue llamado, a pesar de que era una edad para nosotros avanzada, para ellos era joven. Entonces, el llamamiento que recibió Moisés cuando la zarza y que ardía le habló, ¿se acuerdan? Él era joven, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otros, aquí menciona a Moisés, después también está Josué, ¿verdad? Caleb, otro, Samuel, que es lo que vimos ahorita. No vimos el llamamiento propiamente de ellos, pero son personas que ellos tuvieron experiencia. El llamamiento de Dios es esas experiencias que son cotidianas, no son así súper experiencias, pero marcaron el llamamiento de Dios en ellos. Entonces, miren, Caleb, Samuel, David en el Antiguo Testamento, o los 12 discípulos. Fíjense que en el caso de los discípulos es bien interesante, porque la televisión es un objeto que usa el mundo para confundirnos. Josué, Entonces, ¿perdón? o sea, me voy a desconectar un momento que me está llamando la directora. Ah. Perdón. Vaya, Carmelina, hoy sí nos quedamos solitos. Pero vamos ahí a poner la grabación para las demás hermanas también. Pues mira esto que mencionaste tú aquí, ¿dónde estábamos? Ah, sí, lo de los discípulos. Porque, por ejemplo, a los de nuestra edad, porque los jovencitos de hoy día, ellos no tienen esto, pero para nosotros que vimos todas esas películas de Semana Santa, de Jesús, tenemos ya la idea de que los discípulos siempre eran personas mayores, pero nunca fue así, en realidad, ¿verdad? Todos estos eran jóvenes. Entonces, dice aquí, en el caso de los discípulos, vamos a ver, dice, o acerca de los 12 discípulos que el Señor llamó en el Nuevo Testamento. Ninguno de ellos era de edad avanzada cuando el Señor los llamó por primera vez. Muy bien. Entonces, siempre van a ser jóvenes los que llama el Señor para cambiar la era. Entonces, esto está muy dirigido en parte a los servidores de jóvenes, pero en mucha más importancia para los papás, para que nosotros veamos que nuestros hijos son muy importantes y que son muy importantes que los ayudemos a que se encuentren con Dios cuando son jovencitos. Entonces, aquí me gusta esto. Mira, vamos a ver cuando si regresa Carolina le compartimos esto, si no, pues que lo mire en la grabación, pero mira, esto me llamó la atención. Dice, cuando dice, quisiera dar un testimonio, hace 30 años, la obra que el Señor llevó a cabo de China tuvo un nuevo comienzo. Pero mira, en aquel entonces Dios no llamó a ninguna persona avanzada. Todos los que hoy tienen 50 años y normalmente son ancianos, colaboradores, toda esa gente, ¿cuándo fue llamada? Ellos se han mantenido firmes, decía aquí lo que leímos, pero empezaron a servir más o menos cuando tenían alrededor de 20 años. Eso me llamó mucho la atención,
porque todos estos empezaron a servir al Señor cuando tenían 20. Entonces, cabal estábamos leyendo eso cuando yo me puse a pensar, ¿quiénes están abajo de 20? De nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba por las muchachas especialmente, ¿verdad? Porque no sé si Ángel no tiene 20, ¿verdad? Como 19 tal vez tendrá. Menos. Sí, y 18. ¿Verdad? ¿Y Wendy cuántos años tiene? 16. Imagínate. Entonces, Emily tendrá por ahí 15, no sé cuántos, pero ninguno de estos, digamos, abajo de Ángel, Carla, Wendy, Emily, Fernando, los que ya son salvos, ¿verdad? Pero mira, todavía tenemos estos que no tienen 20 todavía. Y en ellos, o sea, no estamos descartando ni a los que tienen más de 20, ni a los adultos. Simplemente nos estamos como poniendo atención en se llama segmento, en esta parte de la población de la iglesia y de nuestra familia que está en esa edad justamente, ¿verdad? En esa edad que no tienen más de 20, que entonces en ellos podemos todavía hacer algo. En los que tienen más de 20 es otra labor, ¿verdad? Y lo que mencionaba Carolina, que decía que ellos tienen como más tiempo y que tú decías que tienen más energía, ¿sabes qué es lo que dicen los hermanos? Los jóvenes lo que pasa es que no están arraigados. Entonces, así como nosotros, o sea, yo estoy arraigado. Yo no puedo decir, me llamó el Señor a ir a predicar y dejo a mi familia, dejo a mi mujer, dejo a mis hijas y me voy. No, para mí, mi familia es algo que me tiene a mí arraigado. Tuve que echar raíces en este lugar. En cambio, los jóvenes no tienen eso. A pesar de que tengan fuerza y la tienen, ¿verdad? Energía y la tienen. Tiempo también, y lo tienen. Pero lo que ellos no tienen es que no están arraigados a nada todavía. Por eso se les recomienda no involucrarse en una relación por ejemplo, las señoritas con varones y varones con señoritas, porque una relación los arraiga, ¿verdad? Exacto, entonces, pero eso es bien interesante. Pero otra vez, el testimonio me dio ese tip, ¿verdad? Que es importante, por ejemplo, tener esa medida. No es que cuando tengan 20 años los vamos a poner a la fuerza a servir o en algo, sino más bien prestar atención y ayudar a todos estos jovencitos y jovencitas que todavía no tienen 20 años, para que puedan ellos a los 20 años empezar a tomar fuerza. Porque entonces, cuando tengan 40 y 50 años, van a hacer columnas en la iglesia. Entonces, tenemos ahí una buena labor. Entonces, ya en la parte final, dice aquí, además, casi toda la obra que Dios llamó a personas jóvenes era una obra que cambió la era. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros colaboramos con el Señor y alentamos y ayudamos a nuestros hijos e hijas a que ellas y ellos tengan esa experiencia del llamamiento con Dios, cuando crezcan ellos no se van a ir. Y este es uno de los asuntos que más nos preocupa en la iglesia, porque tenemos muchos casos. Tú acabas de mencionar a Kevin, él creció con nosotros, estaba en la reunión, pero ahora pues simplemente no se reúne, ¿verdad? Entonces pasaron cosas y esto y lo otro, pero son de aquellos jóvenes que se nos fueron, ¿verdad? Entonces ahorita lo que queremos es que no siga pasando esto. Entonces, ¿no te molesta si repito un poco esto ya que regresó Carolina? Gracias. Solo que termine de conectarse bien ahí. Gracias. Amemos. Entonces, solo voy a repetir esto último que creo que es importante. Estábamos hablando con Carmelina. Esto del testimonio que el hermano comparte aquí es algo que a mí me tocó mucho. Me dio un chispazo así muy fuerte. Porque dice que el hermano cuenta en ese punto el testimonio de hace 30 años. Dice, hace 30 años la obra del Señor que el Señor llevaba a cabo en China tuvo un nuevo comienzo. Hace 30 años. Y luego dice aquí, en aquel entonces Dios no llamó a ninguna persona de edad avanzada, sino todos aquellos que hoy tienen alrededor de 50 años y que se han mantenido firmes en aquel tiempo, que sería 50 menos 30, en ese tiempo de ese nuevo comienzo, tenían alrededor de 20 años. Entonces, eso me hizo a mí pensar que estos hermanos y hermanas fueron muy usados por el Señor cuando tuvieron la edad de 20 años. Entonces, ahorita nosotros acá,
¿cuántos jóvenes tenemos que no tengan 20 años o que estén por debajo de los 20 años? Y hacíamos cuentas con Carmelina, de los más grandes sería Ángel, Carla, Wendy, Emily, Fernando, que entra ahí, ¿verdad? Digamos, tal vez las niñas de Cecilia, que de alguna manera han tenido algún contacto con nosotros, Isabel, ¿verdad? La otra nena, Saraí. Entonces son un grupito y que, por supuesto, no estamos dejando afuera a los otros jóvenes grandes ni a los adultos, sino que esto nos da a nosotros una luz en cuanto a que estos jóvenes, este rango, este segmento de jóvenes deben ser cuidados especialmente. Y abajo dice algo que me llamó mucho la atención. Dice, debido a que vimos esto, hemos puesto mucha atención durante los últimos 20 años a la obra con los jóvenes. Entonces, como les digo, no estamos descartando a nadie, sino simplemente estamos prestando atención a este segmento de la población. Y miren, gracias a Dios, son nuestros hijos y nuestras hijas. También en ese grupo entra Kevin, creo, ¿verdad? Entonces, porque los que tienen más de 20 años, pues ya tienen otra mentalidad. La idea es que cuando lleguen a tener 20 años, sean personas que después de que les ayudamos a oír al Señor y a recibir ese llamado del Señor jóvenes, empiezan a funcionar de una manera muy orgánica. Entonces, me llama mucho la atención eso. Otra cosa que mencionábamos con Carmelina era ¿por qué la razón de estos jóvenes especialmente? Aunque algunas condiciones ya no se cumplen, pero digamos, no solo es que ellos tengan más tiempo o tengan más energía, pero los hermanos mencionan esto, cuando son jóvenes la mayoría todavía no están arraigados. Entonces, así como nosotros estamos arraigados, el matrimonio nos hace estar arraigados. Yo no puedo solo decir, me voy a servir al Señor y que mire linda qué hace con las niñas. No, para mí ya tuve que echar raíces, ¿verdad? Igual para cada uno de ustedes, no pueden tomar decisiones de abandonar todo, y pues, y los hijos, y la casa, y la comida, ¿verdad? Pero los jóvenes no están arraigados. Entonces, por tal razón también se alienta mucho a los jóvenes a que todavía antes de los 20 años no se involucren en ninguna relación, porque una relación los arraiga. No me puedo ir porque tengo mi novio, no me puedo ir porque tengo mi novia, y ni siquiera se van a casar. Entonces, pero eso lo que hace es que los hace que estén atados a un lugar, atados a una persona, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es bueno velar por nuestros hijos, controlar bien qué hacen, con quién se relacionan, etcétera, etcétera, porque no están preparados aún para el matrimonio, porque si voy a entrar en una relación es porque me voy a casar. Si no me voy a casar, ¿para qué estoy entrando en una relación? Creo que este punto no está todavía en lo que vamos a tratar, pero sí la importancia de este segmento de jóvenes. Entonces, el Señor puede hacer algo aquí en Misco, especialmente con este segmento, sí, nosotros los ayudamos a que ellos escuchen el llamamiento del Señor siendo jóvenes. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Pero tienen que ser ayudados. No hay que orar por ellos, como decía Carmelina, pero hay que hacer algo extra, ¿verdad? Nosotros ayudarlos, conducirlos a esto. Cuando Juan el Bautista cumplió cierta edad, él quiso ir a vivir al desierto. Y los hermanos explicaban que probablemente fue Zacarías, que era el papá de él, quien lo llevó a vivir al desierto. Pero un muchacho, ¿cómo va a querer ir a vivir al desierto? Muy seguramente desde niño se le dijo a él, el desierto es bonito, el desierto aquí, el desierto allá. De alguna manera, papá y mamá ayudaron a Juan el Bautista a que él en su momento escogiera ir al desierto. Es por eso que con los niños que son pequeños, por ejemplo, es un privilegio para nosotros tener la oportunidad de conducirlos al Señor. Por ejemplo, el libro este de cultivar la siguiente generación, nos enseña cómo es que nosotros les mostramos la ley, les mostramos los requerimientos del Señor para que en su momento ellos tengan que decir, mamá, papá, yo no puedo servir al Señor. Pero ¿sabes qué? Poder recibir al Señor. Pero nosotros como que los forzamos, los conducimos a esto. Entonces, de alguna manera,
necesitamos entrar en la palabra, estar ejercitados con nuestra mente en el Señor mucho tiempo para poder guiar y conducir a nuestros hijos a que escuchen a Dios, siendo jóvenes. Esto es la garantía para que ellos no se vayan. ¿Les gusta a ustedes escuchar esto? Esta es la garantía, especialmente para los que tienen menos de 20. Gracias a Dios, los que están más de 20, pues ahí están. Vamos a trabajar con ellos de otra manera. Pero especialmente los que tienen menos de 20, necesitamos conducirlos a que perciban a Dios, a que escuchen a Dios. Amén. Pues es esto lo que siento yo que está como la carga de este día. Qué interesante, qué bonita esta lectura. Gracias al Señor por esto. Entonces, no sé si quisiera alguien mencionar algo de lo que pues escuchamos, leímos. Tenemos unos 3 minutitos. ¿Todo bien? Excelente. ¿Sienten que recibieron algo esta tarde del Señor? ¿Les ayuda con sus hijas y sus hijos? Amén. Amén. Amén, gracias al Señor. Entonces, pues ya vamos por el día 3. Gracias al Señor ha sido bastante bueno esto. Igual este video lo voy a subir a YouTube. Entonces, permítanme un segundito.